Hola a todos, nosotros somos del Grupo Primero 2 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica Preparatoria Navolato. En el presente video hablaremos acerca del concepto. El propósito de esta segunda unidad es lograr comunicar nuestro pensamiento de manera ordenada y coherente. A lo largo de este video aprenderemos qué es el concepto, la naturaleza y función del concepto, sus relaciones y operaciones, y como último tema, la formación y definición de conceptos. Según el diccionario etimológico Corominas, la palabra concepto proviene del latín conceptio y del verbo concipere, que significa concebir. Concipere deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo. El concepto es la primera operación de la mente, que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases o procesos: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización o conceptualización. La percepción consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto, mientras la abstracción ayuda a identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Mientras la generalización consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio de esas cosas. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, de un modo abstracto sin denotar su individualidad. Los representa en su generalidad mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjuntos de estos. Es importante no confundir las operaciones mentales, el resultado de estas, lo que viene siendo la idea o el concepto, además de su forma de expresión, lo que significa el término o la palabra. La sensibilidad permite captar los detalles de los objetos. La abstracción aprende su esencia separando los datos accidentales de los definitorios. Esto permite conceptualizar el objeto. La función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás, lo que facilita que los seres humanos, al organizar y clasificar el conocimiento que tiene de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Las cualidades esenciales constituyen el sentido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En los conceptos es importante distinguir los 2 tipos de caracteres o notas. El número 1 son las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto. Y el número 2 son las notas o características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Un ejemplo de todo esto se puede presentar como el objeto el planeta, mientras sus características esenciales es que es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, y sus características accidentales son que tienen anillos, es rojo, no es habitable, tiene lunas, entre otras cosas. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en el conjunto de notas esenciales que son características del objeto. En cambio, la extensión consiste en el número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. La relación entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede explicar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión.
En el caso del Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto. Por lo contrario, su extensión es mínima porque solo aplica a un solo tipo de individuo. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza, de lo que representa y por su comparación con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. La clasificación por extensión nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual nos facilita organizar el conocimiento en mapas conceptuales o esquemas. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Este concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Concepto específico o subordinado. Este concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Concepto coordinado. Este concepto que tiene la misma extensión y pertenece a la misma especie. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicar los conceptos del mismo. En la predicación, los conceptos tienen la función del sujeto o del predicado. Las relaciones que se establecen entre los conceptos se le llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. El género, la especie, la diferencia específica suelen llamarse predicables esenciales. Lo propio y el accidente suelen llamarse predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género es el que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue las especies de un mismo género. Un ejemplo de ello sería género mueble, cuyas diferencias específicas son para sentarse, para dormir, para guardar ropa, mientras las especies de este género son la silla, la cama y el ropero. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sean un constitutivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero suele darse el caso que sea permanente. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro grupo de orden superior. En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. En esta operación conceptual intervienen tres elementos: el concepto o su extensión clasificable, las partes clasificadas y el criterio de clasificación. División. Dividir proviene del latín dividere, que significa partir, separar, sin clasificar en una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con base sus coincidencias. La división es una operación inversa, en un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Así, entendemos por división al análisis o descomposición de su totalidad. En sus partes esenciales, la división va de lo general a lo particular, de todo a las partes, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general, de las partes al todo. Permiten representar proposiciones, ya que éstas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado.
Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o conectores a través de líneas o flechas que indican la direccionalidad de las relaciones. Como vimos, en sus relaciones, los conceptos pueden ser supraordenados, subordinados y coordinados, dependiendo del nivel de inclusividad que tengan. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de los conceptos basada en el pensamiento complejo. La CC aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos dando cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión. Tabón en 2004 propone las siguientes 7 ejes para construir, de una forma estandarizada, los conceptos. Eje normal. Se da una aproximación al concepto establecido, su definición corriente y el origen de la palabra o palabras de las cuales se compone. Eje categorial. Se describe de la clase general de los conceptos dentro de la cual está incluido el concepto en cuestión. Eje de diferenciación. Se establecen una o varias proposiciones en las cuales se muestra la diferencia entre ese concepto y otros similares. Eje de ejemplificación. Se describen proposiciones que ejemplifiquen el concepto en casos específicos. Eje de caracterización. Se describen las características esenciales del concepto. Eje de subdivisión. Se construyen las clases en las cuales se clasifica o divide el concepto. Eje de vinculación. Se establecen las relaciones de ese concepto con otros, que son importantes desde lo semántico o contextual. Estas clases de proposiciones se describen mediante un procedimiento cartográfico en un orden específico. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento, entre otros aspectos, como son habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Los procesos básicos del pensamiento que debe seguir para la definición de un concepto son la observación. Este proceso consiste en fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características e integración. La descripción es el proceso mediante el cual se informan, de manera clara, precisa y ordenada, las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. La comparación. Esta es una extensión de la observación. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. La relación. Este proceso consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. La identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de observar se repite en varios objetos. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puedes decir que estás en posesión de su concepto, ya que un concepto es la simple aprehensión de las notas esenciales del objeto. Los conceptos son la base de la definición. Para definir se requiere expresar mediante una afirmación las características esenciales. También se requiere el nombre de la clase a la que se refieren. Por definición entendemos delimitar o poner límites. Es una operación lógica que consiste en explicitar un concepto, precisar las notas que son parte esencial de su comprensión.
Para definir, se requiere conocer la clase o género que incluya el concepto que estamos definiendo. En este caso, tomamos como ejemplo al hombre como concepto y a su vez al animal como su género. Asimismo, requerimos las notas esenciales, pues es lo que identifica a la clase y la distingue de otras. El concepto, el género y la nota esencial podemos tomar al triángulo como ejemplo, donde este sería el concepto. En su género es que es un polígono y una de sus notas esenciales es que es de 3 lados. Así podemos decir que el triángulo es un polígono de 3 lados. Seguimos un procedimiento inductivo para explicar la formación del concepto. Comenzamos de la percepción directa de los objetos a través de su observación y descripción. Por consiguiente, se hace la abstracción de las características al separar, mediante variables, las semejanzas y diferencias, y luego compararlas y relacionarlas para identificar las notas esenciales que caracterizan al objeto. Estas nos permiten generalizar y determinar la clase que define al concepto. La hipótesis es la afirmación, juicio o enunciado que hacemos al relacionar las características de los objetos y formar con ellas una definición. A la hipótesis se le dice así porque su resultado no es definitivo, ya que se construyó de manera inductiva y está sujeta a la verificación, y se puede modificar por observaciones posteriores. La hipótesis se verifica o se contrasta para corregirse a través de 2 cosas. La primera, que es el ejemplo, que ayuda a confirmar que la hipótesis planteada es correcta. Y la segunda es el contraejemplo. Esta, por el contrario, en lugar de confirmar la hipótesis, la pone a prueba. El limosnero. Hubo una vez un limosnero que estaba tendido a un lado de la calle. Vio a lo lejos venir al rey con su corona y capa. «Le voy a pedir algo, de seguro me dará bastante», pensó el limosnero. Y cuando el rey pasó cerca le dijo: «Su Majestad, ¿me podría por favor regalar una moneda?», aunque en su interior pensaba que el rey le iba a dar mucho. El rey le miró y le dijo: «¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey?». El mendigo no supo qué responder a la pregunta y dijo: «Pero Su Majestad, yo no tengo nada». El rey respondió: «Algo debes de tener, busca». Entre su asombro y enojo, el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un bollo de pan y unos granos de arroz. Pensó que el pan y la naranja eran mucho para darle. Así que en medio de su enojo tomó 5 granos de arroz y se los dio al rey. Complacido, el rey dijo: «¿Ves cómo sí tenías?», y le dio 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces: «Su Majestad, creo que acá tengo otras cosas». Pero el rey no hizo caso y dijo: «Solamente lo que me has dado de corazón te puedo yo dar». Es fácil en esta historia reconocer cómo el rey representa a la existencia y el mendigo a nosotros. Notemos que el mendigo, aún en su pobreza, es egoísta y no se desprende de lo que tiene aun cuando su rey se lo pide. Muchas veces la vida nos pide ser humildes, ser sinceros, honestos, dedicados, ayudar a los demás, o no ser mentirosos, pero nos negamos a actuar así, pues creemos que no recibiremos nada a cambio, sin pensar en que ella nos devuelve al 1000%. No sé qué te pida la vida en este momento. Confianza, sencillez, humildad. No lo sé. Solamente sé que por lo que des se te devolverá mucho más. Y recuerda, no darle solamente unos pocos granos. Dale todo lo que tengas, pues sinceramente vale la pena.